Seguimos con los problemas de la primera ley de la termodinámica. Vamos a estudiar el siguiente problema. Un pistón encierra cierta cantidad de un gas ideal como insinúa la figura. Entonces aquí tenemos un gas ideal. La siguiente es la gráfica presión contra volumen que se obtiene al someter al sistema a un ciclo termodinámico. Bien, analicemos la gráfica presión contra volumen que nos han dado. Tenemos un ciclo termodinámico. Significa que hay tres procesos: proceso 1-2, proceso 2-3 y proceso 3-1. Parte del punto 1 y regresa al punto 1. Analicemos con detenimiento el proceso 1-2. Recordemos que aquí tenemos un gas ideal. Nuevamente la fórmula del gas ideal, muy conocida ya. Vamos a hablar del proceso de 1 a 2. En el proceso 1 a 2 observamos que la presión permanece constante. Entonces voy a tener en esta fórmula la presión constante. Sabemos que N y R son constantes. ¿Qué está variando en el proceso 1-2? En el proceso 1-2 está variando el volumen y la temperatura. Observemos hacia dónde está apuntando la flecha. La flecha está apuntando en ese sentido, y en ese sentido el volumen está aumentando. Por lo tanto, la temperatura está aumentando. Ese proceso es el de llevar, vamos aquí a dibujar el recipiente, aquí están los topes. Entonces, ese proceso es que se está calentando el gas, y como se está calentando el gas, esto va subiendo hasta llegar a este punto. La tapa nos llega hasta este punto y a partir de ahí es el volumen final que habla la gráfica. Conclusión del proceso 1-2. El proceso 1-2 era un proceso a presión constante. ¿Quiénes varían? Volumen y temperatura. Ahora vamos a analizar el proceso 2-3. Como vemos en la gráfica, el proceso 2-3, ahora el volumen se mantiene constante. Veamos nuevamente la fórmula PV N R T. Vamos a hablar del proceso que va de 2 a 3. En ese proceso de 2 a 3, ya la tapa está aquí y no puede subir más porque se encontró con estos topes. Entonces, ahí en ese momento el volumen está constante. N es constante y R es constante. ¿Quiénes están variando en el proceso 2-3? Está variando la presión y está variando la temperatura. ¿Qué pasa con la presión en el proceso 2-3? Según la flecha que indica que la presión está aumentando, por lo tanto la temperatura está aumentando. Entonces, el proceso 2-3 es un proceso a volumen constante donde la presión y las temperaturas están aumentando. ¿Qué pasa ahora con el proceso 3-1? Veamos el proceso 3-1. El proceso 3-1 vemos que está disminuyendo el volumen y está disminuyendo también la presión.
Veamos acá, presión, volumen, nRT. En el proceso de 3 a 1 está disminuyendo tanto el volumen, es decir, está variando el volumen, está disminuyendo la presión, está variando la presión, se mantiene constante N, se mantiene constante R, pero yo no puedo decir que la temperatura permanece constante en el proceso 3.1 porque no lo puedo deducir de ninguna forma. Al fin y al cabo, esto es una gráfica de presión contra volumen. Ahí vemos que varía presión y volumen, pero no podemos definir si está variando la temperatura. Una vez analizado esta gráfica de presión contra volumen donde nos presentan tres procesos, vamos a mirar las preguntas que hacen referente a la gráfica. Primera pregunta. De acuerdo con esto, durante el proceso de 1 a 2, de las siguientes afirmaciones, la única que podría ser cierta es. Bueno, esta pregunta la tengo que contestar anulando las opciones A, B, C, D. La pregunta dice, ¿cuál puede ser cierta? Entonces debemos buscar una opción verdadera para marcarla. Iniciemos con la A. La temperatura del gas encerrado es constante. Bueno, ya vimos que cuando el proceso 1-2, ya vimos que el proceso 1-2 es un proceso con presión constante. PV es igual a nRT. Si es un proceso a presión constante, significa que está variando el volumen y la temperatura. Por lo tanto, el volumen aumenta, la temperatura está aumentando. ¿Qué me está diciendo la opción A? Que la temperatura del gas encerrado es constante. Luego, esto es una afirmación falsa, lo que significa que no es la respuesta. Ahora miremos la D. La temperatura del gas disminuyó. Vemos que aquí el volumen aumenta, entonces la temperatura aumenta. La temperatura del gas no disminuyó, aumentó. Ahora miremos la opción B. El trabajo del gas sobre el pistón vale 0. Recordemos que el trabajo se puede hallar en un diagrama P versus B, que el trabajo en un diagrama P versus B es el área bajo la curva. Y aquí yo puedo observar que en el proceso 1-2 tenemos trabajo porque hay área bajo la curva. Y en el proceso 3-1 también hay esta área bajo la curva. ¿Eso qué significa? Que el trabajo sobre el gas sobre el pistón vale 0, totalmente falso. Conclusión, la respuesta a marcar es el émbolo se movió con rapidez constante. Y efectivamente, a medida que va subiendo el émbolo que iba subiendo, lo hacía con rapidez constante, que es lo que se acostumbra en este tipo de procesos. Veamos entonces la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el mismo enunciado anterior, ¿sí? Si las presiones y los volúmenes en los puntos 1 y 3 son conocidos, es PF y BF, y la temperatura en el punto 1 es T sub 0, ¿cuál es la temperatura en el punto 3? La gráfica me decía que el punto 1 estaba acá y el punto 3 estaba acá.
teniendo en cuenta que la presión en 1, volumen en 1, sobre la temperatura en 1 tiene que ser igual a la presión en 3, volumen 3 y temperatura 3. Reemplacemos valores. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en este caso. Presión 1. Dice que en los puntos 1 y 3 son conocidos. PF, BF. Y la temperatura en el punto 1 está sub 0. ¿Cuál es la temperatura en el punto 3? Entonces, aquí hablamos que punto 1 me dicen que es PF, que el volumen es F y la temperatura aquí es T sub 0. Por lo tanto, vamos a mirar que la temperatura